Cualquier pregunta, habilitan el micrófono y me la hacen, o bien la hacen por el chat, de manera tal de que podamos escucharnos y entendernos entre todos, ¿sí? Ahora, antes de finalizar, por favor, vamos a acordar una nueva clase antes del parcial, que es el próximo miércoles, para los que van a rendir, obviamente, la teoría. El próximo miércoles 12, los que estén en condiciones y deciden rendir la teoría, es el próximo miércoles. Ahora, antes de finalizar la clase, vamos a retomar el tema para ver bien, inclusive, todos los temas que van a ingresar en el parcial. ¿Sí? 7 como mínimo. No más de 7. 7 en adelante, 7 o más. O sea, buenos 7 o más. Bueno, vamos a iniciar la clase porque ya son casi 9:35, 9:32. Bien, hoy vamos a iniciar una nueva unidad temática, siguiendo con el estudio de funciones, pero ahora vamos a ver lo que es la derivada de una función. Y fíjense que seguimos la cronología de lo que veníamos estudiando. Estudiamos y repasamos el conjunto de los números reales, sus propiedades, para luego repasar y estudiar algunos tipos de funciones particulares, porque estudiamos funciones de variable real, y estudiamos eso porque necesitamos estudiar límite, porque el límite existe y se calcula únicamente para funciones. Y ahora vamos a entrar al estudio de la derivada de una función. ¿Y por qué en este orden? Y porque van a ver ustedes que la derivada de una función se define como un límite. Por lo tanto, hay una cronología de los temas que vamos desarrollando y que tenemos que ir sabiendo para poder entender lo que sigue. Pero previamente a definir el concepto de derivada, vamos a ver algunas cuestiones netamente geométricas que seguramente ustedes ya lo saben, pero es importante recordarles para que esa teoría sobre algunas conceptualizaciones geométricas me permitan entender el concepto de derivada. Y fíjense qué pasa si yo tengo una curva cualquiera, una curva plana. Plana porque está en el plano, ¿sí? Dibujé en un sistema cartesiano XY, no coloco el sistema de ejes, simplemente para que vean, pero es una curva plana, porque está en el plano XY. Repito, esta puede ser una función cualquiera, cuya gráfica es la que tengo representada. Pero vamos a tomar como una curva plana cualquiera. Fíjense qué pasa si yo tomo un punto cualquiera de esta curva, por ejemplo, este punto, aquí llamo un punto P. Ustedes saben por geometría plana, por uno de los axiomas del plano, que ¿cuántas rectas pueden pasar por un punto del plano? ¿Cuántas rectas pasan por un punto del plano cualquiera? En este caso, ese punto además pertenece a una curva. Pero ¿cuántas rectas pasarían por ese punto? Infinitas rectas. ¿Cuántas? Infinitas rectas. Infinitas, correcto. Eso es un axioma, por eso estamos repasando, como les decía, algunas cuestiones geométricas, que ustedes ya estudiaron en la escuela secundaria, que se llaman los axiomas del plano. Y uno de los axiomas del plano dice que por un punto pasan infinitas rectas. Por lo tanto, fíjense que si yo trazaría esas infinitas rectas, algunas de ellas, por ejemplo, serían estas. Algunas, ¿viste? Porque son infinitas. Pero ¿en qué difieren todas ellas? En la inclinación que tienen. Es decir, en lo que nosotros llamamos la pendiente. Y la pendiente no es otra cosa que la inclinación que tiene la recta. Por lo tanto, todas esas rectas que pasan por un punto, esas infinitas rectas, difieren en su pendiente, en la inclinación que tienen. En particular, fíjense que cuando una recta corta a una curva en dos puntos,
esa recta se denomina justamente recta secante. Por lo tanto, si yo tomo otro punto cualquiera de la curva, como por ejemplo este punto Q, por otro axioma del plano, ahora si yo tengo dos puntos, hay otro axioma del plano que dice que ¿cuántas rectas pasan por dos puntos del plano? ¿Cuántas pasan? ¿Cuántas pasan por dos puntos? Una y solo una recta, correcto. Ahora ya por dos puntos del plano pasa una y solo una recta. Entonces, si uno P con Q, tengo la recta que pasa por dichos puntos. Esa recta que corta a una curva en dos puntos se denomina recta secante. Y entonces ya tenemos lo que es una recta secante a una curva. Es toda recta que corta la misma en dos puntos de ella. Pero fíjense ahora, si yo sigo analizando y tomo esa recta en particular, secante, voy a borrar un poquito las otras para que se entienda bien el dibujo, y voy a dejar exclusivamente esa recta. Fíjense que esa recta que pasa por el punto P y Q, si yo ahora mantengo fijo el punto P y empiezo a acercar ese punto Q al punto P, es decir, en lugar de haber tomado en esta posición, tomo el punto Q en esta otra posición y trazo la recta, tendría esa otra recta secante. Si sigo acercando más el punto Q al punto P, dejando fijo el punto P, veo que esa recta secante ahora, al unir el punto P con esa nueva posición del punto Q, me va a ir dando rectas también secantes, pero ¿en qué difieren todas esas rectas secantes que fui trazando a medida que fui acercando el punto P al punto Q? ¿En qué difieren? ¿En la inclinación? En la inclinación, es decir, muy bien, en la pendiente que tiene. Fíjense que a medida que voy acercando el punto Q al punto P, la recta siguió siendo secante, pero modificó su inclinación, su pendiente. Y va a llegar un límite. Va a llegar un límite que cuando el punto P esté tan cerca como yo quiera con el punto P, prácticamente coincidente, tan cerquita como quiera, esa recta va a tocar únicamente a la curva en el punto P, porque prácticamente P y Q están juntos. Quiere decir que esa posición límite de la recta secante a una curva, cuando el punto, en este caso Q, tiende al punto P, esa recta ahora toca la curva en un solo punto. Y entonces, esa posición límite de la recta secante define otra recta que se denomina recta tangente a una curva. Cuando una recta toca en un solo punto a una curva, o corta como quieran en un solo punto, se denomina recta tangente. Que lo podemos definir a la recta tangente como la posición límite de una recta secante que antes pasaba por dos puntos, cuando uno de ellos se acerca tanto como quiero al otro, mientras que el otro quedó fijo. Por eso entonces fuimos haciendo que si yo acerco el punto al punto P dejando P fijo, se fue modificando la pendiente de la recta secante. ¿Hasta dónde? Hasta que el punto Q queda prácticamente sobre el punto P, son coincidentes, y entonces la recta toca en un solo punto. Esa posición límite de una recta secante a una curva se denomina o se llama recta tangente a una curva. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Chicos, por favor, el micrófono. ¿Se entendió esto? Muy bien. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Bueno, esto que hicimos ahora con una curva cualquiera, vamos a ver ahora si tenemos una función, porque nosotros estamos trabajando con funciones, ¿sí? Entonces, vamos a este concepto, vamos a aplicarlo ahora, si yo trabajo ahora con una función.
Esto era para recordar un poco toda la parte de conceptos de geometría. Bueno, quiero adelantarle que esta parte de la teoría, vieron que ustedes tienen video. Bueno, esta parte está el video mío, que ya lo hice, así que va a estar colgado en la página. Toda esta parte inicial de derivadas está el video hecho por mí. Así que también después lo pueden bajar al video y lo pueden continuar. Y lo pueden ver. Muy bien, ¿qué pasa entonces ahora si yo tengo una función cualquiera definida en un dominio incluido ampliamente en los reales? ¿Sí? Así ya tenemos que acostumbrarnos a trabajar cuando hablamos de una función. Ya no escribo todo. Y igual a f de x significa una función de f de x cuyo dominio pueden ser todos los números reales o bien un subconjunto. Por eso dice incluido y cuando le pongo abajo como si fuera la igualdad, incluido ampliamente quiere decir eso. ¿Y qué quiere decir incluido ampliamente? Que pueden ser todos los reales, por eso la igualdad, o si es incluido, solamente un subconjunto. Eso quiere decir esto. Muy bien. Si yo ahora entonces grafico una función cualquiera, esta es mi función f de x, definida en este caso en un subconjunto de números reales, y fíjense si ahora tengo un punto P, voy a seguir la misma nomenclatura que expliqué en el caso anterior. Tomo un punto P cualquiera de la función. Ese punto P pertenece a la función. Evidentemente, si pertenece, tiene sus respectivas coordenadas rectangulares. Si veamos, por ejemplo, a la abscisa x sub 0, le corresponderá su valor de y sub 0, que es lo mismo que diga el valor de la función en el punto x sub 0. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que queremos hacer con la función y este punto? Quiero trazar por el punto P la recta tangente a la función. Bueno, pero ¿cómo hago para trazar la recta tangente? ¿Cómo hago el estudio? Aplico lo que vimos recién. ¿Y qué hicimos? Primero entonces tomaba otro punto, cualquiera, llamábamos Q, obviamente ese punto Q también tiene sus respectivas coordenadas. Como ese punto Q yo lo elegí en una posición cualquiera, ahora las coordenadas rectangulares serán X, Y, que es lo mismo que el valor de la función en ese valor de X. Cosa que este era un punto que yo conocía su coordenada, un punto fijo. Este es un punto que yo le elegí en alguna parte de la función. Por eso las coordenadas son variables, X, Y. Y entonces, si aplico lo que habíamos visto, lo primero que definíamos nosotros era una recta secante a la función. Por lo tanto, entonces, uniendo P con Q, tengo mi recta secante a la función. Pero fíjense que esa recta secante tiene una determinada pendiente, y nosotros sabemos calcular la pendiente de una recta. ¿Cómo lo calculamos? Y es muy sencillo. ¿Cómo está dada la pendiente de una recta? En este caso voy a escribir pendiente de la recta secante, porque quiero hallar de esa recta. Muy bien, la pendiente de la recta secante, o la pendiente de cualquier recta en el plano, está dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Por lo tanto, si yo prolongo esa recta hasta que corte el eje X, esta es la inclinación que voy a llamar beta, o con el nombre que ustedes quieran, el ángulo de inclinación que tiene la recta con el eje X. La tangente trigonométrica de este ángulo es lo que me da la pendiente de una recta. Y eso es por definición de pendiente de una recta. De cualquier recta en el plano está dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de la X. ¿Por qué? Claro, con el semieje. Porque nosotros medimos los ángulos positivos en sentido antihorario. Por eso decimos con el semieje positivo de las X. Muy bien. Fíjense que este mismo ángulo beta, si yo por el punto P trazo una paralela al eje de las abscisas, también aquí puedo medir el ángulo beta. Este ángulo es exactamente igual a este. Y entonces, si yo sé que la pendiente está dada por la tangente trigonométrica,
Esto va a estar dado entonces por la tangente del ángulo beta. Pero fíjense que dijimos que es la tangente trigonométrica y nosotros sabemos, inclusive repasamos, la definición de las funciones trigonométricas. Y por definición, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, si nosotros miramos en este triángulo rectángulo que se formó entre el punto P, el punto Q y la paralela, el eje de las abscisas, tengo un triángulo rectángulo aquí. Por lo tanto, por definición de tangente, esto va a ser el cateto opuesto paralela, que es esto, sobre el cateto adyacente, que es esto. Y entonces, si nosotros miramos, fíjense que el cateto opuesto no es otra cosa que la diferencia de ordenadas. La longitud de este segmento es la ordenada I menos la ordenada I sub 0. Por lo tanto, entonces esto es I menos I sub 0. Sobre la longitud de este cateto, que es el cateto adyacente, es la diferencia de abscisas. X menos X0. Por lo tanto, esto es X menos X0. Esto es lo mismo que diga, si en lugar de escribir I y escribir I sub 0, puedo escribir, en lugar de I, el valor de la función para la abscisa X, y I sub 0, el valor de la función en X sub 0. Da exactamente lo mismo que escriba de esa manera. Por lo tanto, también puedo escribir de esta manera. Y encontramos la pendiente de esa recta secante que pasa por el punto P que conozco y otro punto elegido. Muy bien, pero ¿cómo obteníamos la recta tangente de acuerdo a lo explicado en el ítem anterior cuando empezamos a ver recta tangente a una curva? Definimos que la recta tangente no era otra cosa que la posición límite de una recta secante que pasa por los puntos, en este caso P y Q. Entonces, ¿cómo obteníamos eso? Y bueno, ¿qué teníamos que hacer? Este punto Q era el variable, yo lo elegía. Para que esta recta secante llegue a su posición límite y encontrar la recta tangente que me pidieron por el punto P, evidentemente el punto Q tiene que ir acercándose cada vez más al punto P. A medida que se acerca, evidentemente yo no lo voy a trazar porque si no se va a ensuciar mucho el dibujo y me interesa que ustedes lo vean. Tendría las distintas posiciones de esa recta secante que une P con Q', P con Q segunda, P con Q, y así sucesivamente, donde vemos que se va modificando la pendiente de esa recta secante, hasta que en su posición límite, esa recta secante se transforma en recta tangente. Y eso va a ocurrir cuando el punto P y Q prácticamente estén coincidentes. Entonces, si nosotros analizamos y seguimos haciendo ese estudio analítico de lo que pasa gráficamente, vemos que en la posición límite, esa recta secante, cuando el punto Q tiende al punto P, se transforma en recta tangente. Eso es lo que habíamos definido. Pero vamos a seguir analizando un poco más esta definición. Fíjense que si nosotros miramos, nosotros vimos que cuando se modifica esa recta secante, el punto Q tiende al punto P, lo que se va modificando es su pendiente. Y eso es cierto, porque fíjense que si yo voy uniendo el punto P con los distintos puntos Q, también se va modificando el ángulo beta. Hasta que en la posición límite tengo un nuevo ángulo que forma la recta tangente con el semieje de la sequía que llamo alfa. Por lo tanto, entonces vemos que si el punto Q tiende al punto P, vemos que el ángulo beta tiende al ángulo alfa. Este ángulo ahora tiende al ángulo alfa. Pero si yo miro, vemos que la tangente, la pendiente de esa recta secante, cuando se mueve y llega a su posición límite, la tangente del ángulo beta va a llegar a ser a la tangente del ángulo alfa. ¿Y dónde ocurrió todo esto? En la posición límite,
de esa recta secante cuando el punto Q tiende al punto P. Entonces, teniendo en cuenta este análisis que hicimos aquí, puedo escribir entonces que en el límite, cuando el punto Q tiende al punto P, el ángulo beta tiende al ángulo alfa. En la posición límite, cuando el punto Q tiende al punto P, la pendiente de la recta secante, que era la tangente de beta, tiende a la tangente del ángulo alfa. Pero yo sé lo que vale tangente de beta porque está escrito aquí. Entonces puedo reemplazar ahora tangente de beta por su expresión. Y entonces en el límite, cuando el punto Q tiende al punto P, esa pendiente de la recta secante se transforma en pendiente de la recta tangente. Pero ¿qué significa que el punto Q tiende al punto P ahora? Fíjense, si el punto Q tiende al punto P, la abscisa X va a tender a posicionarse en X sub 0. Si Q tiende al punto P, la abscisa X va a quedar o va a tender a X sub 0. Entonces, decir que Q tiende al punto P es lo mismo que diga que en el límite la abscisa X tiende a X sub 0. Si Q tiende a P, X tiende a X sub 0. Y en lugar de escribir pendiente secante, puedo escribir esto. F de X menos F de X sub 0 sobre X menos X sub 0. Y fíjense que esto no es otra cosa que la pendiente de mi recta tangente. Esto no es otra cosa que la tangente del ángulo alfa. Hemos reemplazado. Y fíjense, ¿qué significa esto que tenemos aquí? Voy a tener que borrar un poquito acá arriba. Fíjense que este límite me está dando la pendiente de la recta tangente, y pendiente está dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo. Por eso tangente de alfa. Por lo tanto, vemos que la pendiente de la recta tangente está dada por el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, que era justamente la pendiente de la recta secante. En la posición límite se transforma en tangente. Si este límite existe, si ese límite existe, ¿qué quiero decir si existe? Que me da un número real finito. Si ese límite existe, ese límite se denomina derivada de la función en el punto de P de abscisa x sub 0. Este es un valor L, entonces. Si este límite existe, vuelvo a escribir, si ese límite existe, esto se denomina f' en x sub 0. El colocar sobre la f de función el apóstrofe significa derivada. Por lo tanto, entonces, si este límite existe, es un valor finito, ese valor finito se denomina derivada de la función en el punto x sub 0. Tengo que aclarar, porque esta pendiente es de la recta tangente en el punto que yo fijé que me pidieron. Por eso es derivada de la función en un punto. Derivada de la función en un punto. ¿En qué punto? En este caso, en el punto P de abscisa x sub 0. Por eso dice f' de x sub 0. Este concepto es fundamental, chicos, porque siempre se les pide en teoría derivada de la función en un punto. Esto es derivada de la función en un punto. Profe, ¿le hago una consulta? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? ¿La derivada va a ser x sub 0 o va a ser el valor que me No, dé? no, no. ¿Qué dice acá?
No dice x sub 0, ¿qué dice acá? Esto es el límite, por eso dije, si existe este límite, si existe este límite y el límite es un valor finito, ese valor del límite finito es la derivada de la función en el punto. Ah, ok, profe. ¿Claro? Sí, ¿Se sí, sí. entiende? Profe, Sí, escucho. entonces, la derivada es lo mismo, sería que la pendiente de la recta De tangente. la recta tangente en el punto, por eso estudiamos esto. Eso es lo que iba a decirle ahora. ¿Qué significa geométricamente la derivada de la función en un punto? La derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto dado. Eso es la derivada de la función en un punto. Es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en el punto que estamos trazando esa recta. ¿Y cómo se calcula? Como un límite. Por eso tuvimos que estudiar límite. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Profe, ¿puede repetir lo último que dijo? ¿Cómo no? La derivada de la función en un punto se define como la pendiente o el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en el punto en el cual estamos trazando esa recta tangente. En el punto, en este caso, de abscisa x sub 0. ¿Y cómo se define eso? ¿Por qué estudiamos todo antes? Porque ese valor se define como un límite. ¿Y un límite de quién? El límite de la pendiente de la recta secante. Por eso estudiamos al comenzar. Porque la recta secante en su posición límite se transforma en tangente. Por lo tanto, si yo tenía una recta secante cualquiera con una pendiente cualquiera, en su posición límite, esa pendiente va a ser de la recta tangente. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ahora vamos a generalizar, porque acá ustedes miran, bueno, pero eso es derivada de la función en un punto. Ahora vamos a generalizar el concepto de derivada. ¿Cómo se define en forma general derivada de una función? Repito, esto es derivada de la función en un punto. Está una cuestión más. Vean bien cuando se les pide en el examen. Esto es derivada de la función en un punto. Y ahora vamos a generalizar. El concepto va a ser el mismo de un límite, pero vamos a escribir en forma general, ya no en un punto, sino cómo se define generalmente la derivada de una función. Obviamente que para ello lo que vamos a hacer es seguir este mismo procedimiento. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir este mismo análisis. Pero, repito, vamos a tomar ahora puntos cualquiera de la función. Por eso digo, vamos a generalizar el concepto de derivada. Entonces, ahora vamos a ver el concepto o la generalización del concepto de derivada. Voy a tomar entonces ahora una función cualquiera nuevamente. ¿Y por qué digo generalizar? Porque fíjense que en el caso de derivar la función en un punto, me daban un punto por donde yo tenía que trazar la recta tangente. Ahora quiero sacar el concepto de derivada en un punto cualquiera de la función. Entonces para ello voy a seguir el mismo procedimiento. ¿Sí? Voy a tomar un punto primero cualquiera de la función, un punto que pertenezca a la función, pero cualquiera. Yo elijo la posición. Por lo tanto, como es un punto cualquiera, las coordenadas rectangulares de ese punto van a ser x y f de x. Muy bien. Pero para poder encontrar el concepto de derivada, primero tenía que trazar una recta secante a la función. Para luego encontrar el concepto de derivada, que en la posición límite, esa recta secante se transforma en tangente, y justamente la pendiente de esa recta tangente es la derivada. Entonces, para poder trazar una recta secante necesito conocer otro punto. Entonces dijo otro punto cualquiera de la función. Sigo con los mismos nombres, P y Q, pero pueden llamar con la letra que quieran. Yo para seguir
el análisis que vinimos desde el comienzo. Entonces, evidentemente ahora voy a estudiar las coordenadas de ese nuevo punto que yo elegí. Y quiero ver cuáles son sus coordenadas. Y acá viene la variante. Fíjense que si yo miro las coordenadas de este punto Q, la abscisa es lo que tenía el punto PX más todo este valor que aumentó. Esa variación que se produce en la variable independiente se denomina incremento de la variable independiente y se simboliza con la letra delta mayúscula. Y se coloca luego la coordenada a la que hace referencia. Esto significa incremento de la variable independiente. Incremento de la variable independiente. Y entonces vemos que la abscisa del punto Q es X más lo que se incrementó. Por eso hablamos en forma genérica, porque estos puntos son genéricos. Yo elegí un punto cualquiera y el otro que aumentó varió su abscisa, entonces lo que tenía el punto anterior más lo que se modificó. Este símbolo que quiere decir incremento o es sinónimo de variación. Acá viene la primera pregunta. No quiere decir que siempre el incremento es aumento. El sinónimo de incremento significa variación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo pude tomar ese incremento, el punto Q hacia la derecha, el punto P, o pude tomar hacia la izquierda. En cualquiera de los dos casos hubo una variación de la abscisa, ya sea con aumento o con disminución. Eso significa ese delta. No quiere decir que siempre tiene que ser aumento, porque generalmente asociamos la palabra incremento como aumento, no. Incremento acá es sinónimo de variación. Lo que dije para el eje X o para la abscisa va a ser válido para la ordenada o la función. Ese delta, que se llama incremento, que simboliza incremento, es sinónimo de variación. Así como vemos que varió la abscisa del punto Q, también evidentemente varió la ordenada de ese punto Q. Y si yo miro la ordenada de ese punto Q es la ordenada que tenía el punto P más todo este segmento que aumenta. Por lo tanto, entonces pasamos de la abscisa y más lo que varió. Y entonces a esa variación llamamos delta I, que es este segmento, en este caso para mi ejemplo, que varió la ordenada. Delta I entonces se llama incremento o variación, reitero, variación de la variable dependiente o de la función, como quiera. Delta I es incremento de la variable dependiente o de la variable I o de la función, porque I representa la función. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos puntos. Estoy en condiciones de trazar mi recta secante. Uniendo P con Q, tengo mi recta secante. Vamos a correr un poquito el punto Q. Vamos a correr para no modificar tanto la... Aquí. Tengo entonces mi recta secante. Muy bien. ¿Puedo hallar la pendiente de la recta secante? Sí, puedo hallar la pendiente de la recta secante. Y la pendiente de la recta secante está dada por la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta o por el semieje positivo de las X, que si yo prolongo, era como en el caso anterior, es lo que llamábamos el ángulo beta. Voy a hacer un poquito más rápido esto. Esto es lo mismo, este ángulo es lo mismo que este. Tengo aquí un triángulo rectángulo, pero ahora fíjense, si hacemos el mismo análisis, por definición de pendiente, la pendiente está dada por la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Pero en este caso, fíjense que si hallo la tangente trigonométrica es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero el cateto opuesto, que es esta longitud, no es otra cosa que lo que varió la función. Es el incremento de la función.
Porque si yo a I más delta I le resto I, me queda el cateto opuesto. Por la misma condición, si miro el cateto adyacente no es otra cosa que lo que varió o se incrementó la variable independiente. Por lo tanto, esto es delta X. Conclusión, la pendiente de mi recta secante es delta I sobre delta X. Pero vamos a analizar ahora esto. Delta I era la variación de la función o el incremento de la función. Delta X era el incremento de la variable independiente y esto es un cociente. Por lo tanto, esto se denomina cociente incremental. ¿Y por qué cociente incremental? Y por qué es el cociente de los incrementos de la función y de la variable independiente. Primera conclusión, geométricamente, ¿qué representa el cociente incremental en una función? Geométricamente, el cociente incremental representa la pendiente de la recta secante a una función en dos puntos de ellas. Eso es el cociente incremental. Geométricamente, el cociente incremental representa la pendiente de la recta secante a una función en dos puntos de ella. Muy bien, si hacemos el mismo análisis y el punto Q se acerca al punto P hasta prácticamente quedar coincidente, el punto Q fue tomando distintas posiciones, se fue modificando esa recta secante. En la posición límite habíamos dicho que cuando el punto Q tendía al punto P, la recta secante se transformaba en recta tangente. Por lo tanto, entonces, cuando esa recta llega a su posición límite, el punto Q tiende al punto P y esa recta secante se transforma en tangente. El mismo análisis, pero vamos a estudiar un poquito más este límite, ¿sí? Si nosotros miramos en este límite, entonces, cuando el punto Q tiende al punto P, la tangente del ángulo beta, que es la pendiente de la recta secante, se va a transformar en la pendiente de la recta tangente, y el ángulo alfa no es otra cosa que ese ángulo. Si yo prolongo acá, es lo mismo que este ángulo. Por lo tanto, entonces, en el límite, la pendiente de la secante se transforma en pendiente de recta tangente. Pero vamos a reemplazar tangente de beta, que es la pendiente de la secante, por lo que es. En el límite, cuando Q tienda a P, la pendiente entonces de la secante se transforma en pendiente de tangente. ¿Pero qué significa que el punto Q tienda al punto P? Si el punto Q tiende al punto P, esta abscisa del punto Q tiende evidentemente a esta posición. Pero si este punto tiende a este punto en la abscisa, significa que delta X está tendiendo a 0. Porque si este punto tiende a este punto, esta longitud va a tender a 0. Por lo tanto, entonces, si yo reemplazo aquí, en el límite, si el punto Q tiende al punto P, la abscisa X más delta X tiende a X, y eso me está diciendo que entonces el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y si reemplazo pendiente y secante era el cociente incremental. Y eso evidentemente me está dando la pendiente de la tangente. Este límite, si existe, se va a definir como la derivada de la función f de x. Y ahora dije derivada de la función f de x porque los puntos eran genéricos. Conclusión, ¿cómo se define derivada de una función? La derivada de una función se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y es el estudio que hicimos. En el límite, esta era la pendiente de la secante. En el límite, la pendiente de la secante se transforma en pendiente de tangente. Por lo tanto, el concepto es el mismo. Nada más que ahora en forma genérica, porque, repito, nosotros elegimos los puntos. Por eso acá nos dice x sub 0. No es en un punto en particular, sino en el punto elegido. Esta es la definición de derivada. La derivada de una función
Entonces se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Esa es la definición de derivada. ¿Sí? Geométricamente, ¿qué representa la derivada de la función? Esto que dice aquí. Geométricamente, la derivada de la función representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto de su dominio. En un punto de su dominio. Entonces, cuidado cuando se les pide definición, no es lo mismo que interpretación geométrica. La definición de derivada es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Y geométricamente, ¿qué representa esta definición, este límite? Geométricamente, la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto de su dominio. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. escucho. Profe, ¿puede repetir? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se me Repito. escucha? ¿Sí? ¿Puede repetir Repito. cómo era geométricamente? La definición de derivada, entonces, la derivada de una función se define como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Y geométricamente, ¿qué representa la derivada de una función? Geométricamente, la derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente a la función en un punto de su dominio. ¿Está? Sí, profe. Bien. ¿Cómo hacemos esto desde el punto de vista práctico para llegar a esta conclusión? Es lo que se va a conocer la regla general de derivación, que es lo que hacen ustedes cuando quieren encontrar la derivada de una función por definición. Por definición significa calcular ese límite. Entonces, ¿cómo se hace desde el punto de vista práctico para encontrar la derivada de una función por definición? Es decir, llegar a ese valor del límite. Eso es lo que se conoce como regla general de derivación. Y entonces, parto de una función cualquiera. Parto de una función. Quiero encontrar su derivada. Entonces, fíjense que lo primero que hicimos, paso a paso el gráfico. Yo tuve que borrar porque si no, no me queda espacio para que entiendan. ¿Qué hicimos? Dada la función en un punto, tomaba otro punto para encontrar la recta secante. Entonces, tomábamos otro punto, pero al tomar otro punto se incrementó la variable independiente y se incrementó la función. Quiere decir entonces que se incrementó la función porque incrementé la variable independiente. Incrementé la variable independiente, automáticamente se incrementó la función. Eso es lo que hicimos. Sigan paso a paso el gráfico que hicimos. Muy bien. ¿Qué es lo que necesito ahora? Llegar a esa definición que es el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Esto era la derivada de la función. Tengo que llegar a esta definición. Esta es la regla. Tengo mi función, incrementé la variable independiente, se incrementó la función. Pero tengo que llegar a esa definición, quiere decir que tengo que conocer nomás el incremento de la función. Entonces, si yo despejo aquí, la función que aquí está sumando pasa al otro miembro restando. Pero la función, en lugar de escribir y, puedo escribir f de x, por lo tanto esto es lo mismo que diga f de x más delta x menos f de x. En lugar de escribir la función, escribo su expresión f de x. Y entonces llegué a que el incremento de la función es la función incrementada menos la función sin incrementar. Y eso es lógico. Si ustedes miran la diferencia abscisa, f de x más delta x menos f de x me daba el incremento. Exactamente lo que estaba pasando en el gráfico.
Muy bien, pero acá tengo que hallar el cociente incremental para llegar a la definición de derivada. Entonces, ¿qué se hace para ello? Se hace lo que se denomina, se provoca el cociente incremental. ¿Y qué quiere decir provocar el cociente incremental? Utilizar una propiedad de las igualdades. Si yo a ambos miembros de una igualdad divido por una misma expresión, la igualdad no se altera. ¿Cuál va a ser lo que voy a hacer acá? Dividir justamente por delta X ambos miembros de la igualdad. Como dividí ambos miembros de la igualdad por un mismo término, la igualdad no está alterada. Dividí por delta X, y entonces aquí logré el cociente incremental. Por eso se llama esto provocar el cociente incremental. Divido ambos miembros de la igualdad y ahora llego al cociente. Para encontrar la derivada, ¿qué tengo que hacer? Ahora calcular el límite de ese cociente incremental. Por lo tanto, si le aplico el límite al primer miembro, tengo que aplicar al segundo. Y entonces me va a quedar límite cuando delta X tiende a 0 del cociente incremental igual a el límite cuando delta X tiende a 0 de la expresión que tengo a mi derecha. Y este es el procedimiento que voy a hacer para encontrar la derivada de la función en un punto, porque por definición esto es la derivada de la función dada f de x. Este procedimiento es lo que se denomina regla general de derivación para encontrar la derivada de una función por definición, porque esta es la definición de derivada. Ese es el procedimiento matemático para encontrar la derivada de una función desde la definición. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto? Porque usted me trabajó acá muy sencillo. Hago un ejemplo. Fíjense que lo único que hice fue seguir la gráfica. Y ahora, ¿cómo veo esto desde el punto de... ¿Cómo hago si yo tengo una función? Muy sencillo, chicos. Supónganse que yo tengo la función cuadrática x cuadrado más 2x. Quiero encontrar la derivada de esta función aplicando la definición. Es decir, tengo que calcular este límite. Tengo que hacer lo que les expliqué recién. Esta es mi función dada. Esta es la f de x. En este caso es una parábola cuadrática. ¿Qué tenía que hacer? Tomar otro punto, por lo tanto, al tomar otro punto hubo una variación de la variable independiente. Pasó a x más delta x en forma genérica. Entonces, tengo que reemplazar ahora la variable independiente por la nueva variable independiente. ¿Y cuál era la nueva? La variable independiente aumentada. Aumentada en un delta x. Esto elevado al cuadrado, cuidado. 2 y coloco paréntesis. Porque este 2 multiplica a la nueva variable. Como es una suma, cuidado, tengo que poner paréntesis porque después tengo que aplicar propiedad distributiva. Al incrementar la variable independiente, la función se incrementó en i más delta i. Muy bien, ya tengo, incrementé la variable independiente, se incrementó la función. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y llegar a lo que tengo aquí. Y entonces, solamente aquí me va a quedar el incremento. Por lo tanto, la función, lo que expliqué, pasa al otro miembro restando. Entonces me va a quedar x más delta x, todo al cuadrado, más 2, que multiplica x más delta x, menos, y la función que pasó restando. Pero fíjense que esta función yo la conozco. Puedo escribir, que es lo que hice después cuando reemplacé y por f de x. Reemplazo la función por su expresión para que toda la expresión me quede en x. ¿Y por qué? Porque al reemplazarla y toda esta expresión quede en x, y al desarrollar este cuadrado de un binomio en este caso, y esta propiedad distributiva, van a haber términos que se van a cancelar. Fíjense entonces que si trabajamos algebraicamente esta expresión, esto me queda x cuadrado más 2x delta x, más delta x elevado al cuadrado, más 2x más 2 delta x, y acá lo que decía. Reemplazo i por su expresión. Como está restando, cambia todo de signo. Menos x cuadrado menos 2x. Y es lo que le decía. Ahora hay términos que los puedo cancelar. Fíjense, x cuadrado con menos x cuadrado, más 2x con menos 2x. Por eso entonces reemplazo i por su expresión y desarrollo, en este caso, este cuadrado de un binomio en esta propiedad distributiva, porque
veo que se pueden cancelar términos. Y entonces me queda que delta y es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado más 2 por delta x. Y esta es la expresión genérica del incremento de la función. ¿Por qué digo genérica? Y porque depende del valor que tenga x, delta x, por eso digo genérica. Muy bien, ya tengo delta y. Si sigo tengo que tener el cociente incremental. ¿Y qué es lo que dijimos para hacer el cociente incremental? Provocar el cociente incremental. ¿Qué significaba? Dividir ambos miembros de la igualdad para que la igualdad no se altere por delta x. Ya tengo el cociente incremental. Por lo tanto, veo que el cociente incremental, y fíjense aquí, si nosotros miramos en esta fracción, en el numerador hay un factor común que justamente es delta x. Si yo factoreo, aplicando el primer caso de factoreo, sacando factor común, esto me queda delta x, factor común de 2x más, en este caso, delta x más 2. Todo dividido delta x. ¿Sí? Fíjense que si nosotros miramos esta expresión, esto es un factor común. Y entonces puedo simplificar. Por eso factorié. Porque al factoriar, cosa que aquí no puedo hacer porque hay una suma. Pero al factoriar sí. Y llegué entonces a la expresión del cociente incremental. El cociente incremental, entonces, ¿qué me quedó? 2x más delta x más 2. Esta es la expresión genérica del cociente incremental. Expresión genérica porque depende de estos valores. Si yo le doy un valor a x y un valor a delta x, voy a obtener el valor numérico de este cociente incremental. ¿Qué significaría ese número? Si yo le doy un valor a x y a delta x, ese número me estaría dando la pendiente de la recta secante a la función por el punto de abscisa que reemplacé aquí. Eso estaría significando si yo le doy un valor a x y a delta x. Me estaría dando ese valor numérico, la pendiente de la recta secante, que pasa por esos puntos. Tengo ya la pendiente de la recta secante. Si quiero la recta tangente, tengo que aplicar el límite. Entonces, yo le tengo que borrar. Entonces, aplico el límite a ambos miembros de la igualdad. Esto va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión. Esto por definición es la derivada de la función. Y acá resuelvo este límite. Y tengo una suma, y ustedes saben que el límite es distributivo respecto a la suma. Por lo tanto, puedo aplicar mi límite a cada término. 2x es una constante para delta x, por lo tanto, límite una constante, la constante. Si delta x tiende a 0, este término se anula, porque delta x tiende a 0. Y acá nuevamente una constante, límite una constante es la constante. Y hemos llegado a la expresión genérica de la derivada de la función x cuadrado más 2x. ¿Qué significa expresión genérica? Que depende del valor de x. Si yo le doy un valor a x, este resultado me va a dar un número. Supónganse que yo quiero calcular esa derivada en el punto 1. Entonces significa que acá reemplazo 2 por 1 más 2 y encuentro entonces el valor 4. Este es el valor del límite. ¿Qué significa? Es el valor de la derivada de esta función en el punto 1. Geométricamente, ¿qué representa ese número? Ese número está representando la pendiente de la recta tangente a esta parábola en el punto de abscisa 1. ¿Qué significa? Que si yo grafico la función, voy a graficar una parábola cualquiera, simplemente para que vean, no exactamente esta para no perder tanto tiempo. Fíjense que, supónganse que yo tengo esta parábola, ¿sí? Y en el punto 1, si esta es la abscisa del punto 1, esto es 1, y yo trazo mi recta tangente por el punto 1, la tangente
trigonométrica de ese ángulo alfa es igual a este. Esto es lo que hemos calculado aquí. Por lo tanto, para cada punto de la función tengo una recta tangente. Por lo tanto, esa derivada lo que me permite calcular en cada punto es la pendiente, el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en cada uno de los puntos de su dominio. Si yo miro en particular, vemos que para el punto 1 la pendiente de la recta es positiva. Pero si yo hubiese tenido, por ejemplo, este punto, en esa otra abscisa y yo trazo su recta tangente, evidentemente esa recta tangente, el ángulo de todo esto, es negativa. Quiere decir que evidentemente de acuerdo al punto por donde trace la recta tangente, la recta podrá tener, la derivada podrá ser positiva o negativa porque podrá tener la recta pendiente positiva o pendiente negativa. Eso va a depender de la abscisa del punto por donde estoy trazando esa recta tangente. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Podría repetir lo mismo, lo anterior? ¿Cuál? Esto No, el de la límite. derivada, ¿cómo? El de límite. ¿Cómo del límite? A ver, no, Lo de arriba. ¿eh? No La te escuché, derivada. hijo. La derivada, sí. La derivada se calcula como el límite del cociente incremental. Esta es una expresión genérica porque depende del punto por donde trazo la recta tangente, ¿sí? Por ejemplo, si elijo el punto 1, en la abscisa del punto 1, el resultado de esta derivada me da 4. ¿Qué significa? Este es el valor del límite de esta función en el punto de abscisa 1. ¿Qué significa este número? Que si yo grafico mi curva, en este caso una parábola, yo dibujo una parábola cualquiera, pero para que entiendan, si dibujo la parábola, la represento gráficamente, y por el punto de abscisa 1 de la función trazo su recta tangente, el valor de la pendiente de la recta tangente del punto 1 es igual a 4. Eso significa la derivada de la función, porque la derivada de la función en el punto me da la pendiente de la recta tangente a la función. No siempre me va a dar un valor positivo, es lo que dije a lo último, porque va a depender, dijimos, de la posición del punto. En cada punto yo puedo trazar una recta tangente. Por lo tanto, en cada punto está variando la derivada, está variando la pendiente. Si yo elegía para esta curva este punto de abscisa, levanto la recta tangente, tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, significa que la derivada puede ser un valor positivo o un valor negativo. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro el que me preguntó? ¿Sí? Sí, profe. Sí, quedó claro. Bien. Bueno, esto entonces es derivada de la función por definición. Por definición. Esto nos permite entonces, de acuerdo a lo que les decía recién, ver cómo es la nomenclatura o cómo escribimos derivada de una función. ¿Cómo se reconoce cuando yo hablo? Bueno, si yo tengo una función cualquiera, yo puedo escribir derivada siempre colocando el apóstrofe. Derivada de la función f de x. O puedo escribir así. O puedo escribir derivada de la función respecto de x. O puedo escribir de esta manera, que es la nomenclatura de derivada de la función y respecto de x, o derivada de la función f respecto de x. Todas esas formas significan lo mismo, depende de la bibliografía con la que estén estudiando, pero todas significan, el apóstrofe significa derivada de la función. Lo mismo aquí la D, derivada de la función y respecto de x. Cualquiera de esas nomenclaturas. Generalmente yo trabajo o con esta o con esta, para simplificar la escritura. De esa manera reconocemos cuando hablamos de derivada de una función.
Cuando hablamos de derivada de una función, esto nos permite entonces definir lo que se llama la función derivada. Y si nosotros llamamos el valor de la función f' en el punto x sub 0 como las imágenes para todos los puntos x en que la función f de x es derivable, esto nos permite definir una nueva función llamada función derivada. Entonces, si f' en x sub 0 son las ordenadas para todo x donde la función dada es derivable, esto nos permite definir la función derivada. La función derivada, que simbolizamos como f' de x, donde justamente, si yo hallo la ordenada en cada x donde la función es derivable, todos esos valores me determinan la función f' de x o derivada de la función f de x. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la función derivada? El dominio de la función derivada es el conjunto de todos los x donde la función f de x es derivable. Eso significa que no siempre el dominio de la función coincide con el dominio de la función derivada. Bien clarito dice acá, donde la función es derivable. Eso significa que puede haber puntos de la función, del dominio de la función, donde la función no admita derivada, no admita recta tangente. Por eso es esta aclaración, ¿sí? La función derivada es aquella formada por todas las ordenadas donde la función es derivable. ¿Pueden ser todos los puntos del dominio de la función? Sí, puede ser. O puede ser un subconjunto. Por lo tanto, el dominio de la función derivada está incluido ampliamente en el dominio de la función. Puede ser que sean todos los puntos del dominio de la función, porque en todos los puntos es derivable la función, o pueden ser algunos, un subconjunto de puntos donde la función sea derivable. Y ustedes me dirán, ¿qué es esto? ¿Cómo? Muy sencillo. Muy sencillo. Miren si yo les grafico esta función. Fíjense. Si yo miro en este punto exactamente, en ese punto, la función no tiene derivada, no es derivable. No es derivable porque no puedo trazar una recta tangente dependiente finita. Por lo tanto, en cualquier otro punto sí existe recta tangente dependiente única. Por lo tanto, en todos los puntos donde yo pueda trazar la recta tangente única, son los puntos que pertenecen a este dominio, que quiere decir donde la función es derivable. Pero puede haber puntos donde no pueda trazar una recta tangente única o dependiente finita. Por lo tanto, entonces, esos puntos del dominio de la función no forman parte del dominio de la función derivable. Ejemplo este. Y usted me dice, bueno, ¿qué tipo de función es esa? Eso es una función irracional. Pero les pongo un ejemplo más sencillo todavía de una función que ustedes conocen. ¿Qué función era esta? Cuya gráfica era una B corta, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, 1. Valor absoluto. Valor absoluto. Correcto. Esta es la función valor absoluto de x. ¿Qué pasa en este punto? Existe la función porque el valor absoluto es 0, 0. Ya vamos a ver qué pasa en ese punto. Y vamos a ver que esa función en ese punto no es derivable. No es derivable.
Y sin embargo, es un punto del dominio de la función, porque el valor absoluto de 0 existe, es 0. Y sin embargo, no tiene derivada en ese punto. Por lo tanto, 0 no forma parte de este dominio. Todos los demás puntos sí, porque en cualquier otro punto de la función distinto de 0, la función es derivable. Menos en 0. Entonces, eso significa esto. Que el dominio de esa función derivada son aquellos donde únicamente la función es derivada. ¿Puede ser todo el dominio? Sí. ¿Puede no ser todo? No. Ejemplo, una función que ustedes conocen. Ya vamos a estudiar en particular, no me quiero adelantar, pero ya lo ven que deja claro que en este punto 0, que pertenece al dominio de la función no es derivada. Ya lo vamos a analizar enseguida. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Fíjense que vamos a estudiar, a ver si me da el tiempo de terminar, pero ya les voy adelantando, voy a poner también un mensaje, porque hoy no están todos, al que quiera, pero yo voy a seguir avanzando en la teoría. Quiero dar, chicos, una clase más antes del parcial. Ustedes los viernes a la tarde, a las 4:30, ¿pueden todos o tienen clase? Creo que no tienen clase el viernes a las 4:30, ¿no? No, profe, no No, tenemos. Mañana. Mañana entonces 4:30 voy a dar una clase de 1 hora 15 más o menos, para terminar. Pues yo voy despacio, pero me interesa que ustedes... Yo esto le podría decir, miren el video, porque todo lo que dije está en el video. Mío estoy hablando, ¿eh? Pero me interesa, no es lo mismo ver que escuchar. Escuchar porque usted va, sí, pero lo escucho también en el video, sí. Pero no es lo mismo. No tienen la posibilidad de preguntar en el video. Cuando en vivo sí, tienen la posibilidad de preguntar. Bien. Mañana entonces 4:30 voy a dar una clase de temas que van a entrar todavía en el parcial, porque me queda un teorema que es el que voy a tratar de terminar hoy, y las 4 primeras reglas de derivación, es muy cortito, pero tenemos que terminar hasta ahí por lo menos, ¿sí? Así que mañana 4:30 entonces, el link es el mismo, o sea, por donde tenemos clases todos los días, así que el link ya lo tienen, 16:30. De todas maneras, yo voy a mandar un mensaje por la plataforma para que todo esté notificado que mañana tenemos clase 4:30. ¿Estamos? ¿Estamos, Sí, chicos? profe. Sí, profe. Sí. Bien, fíjense que nosotros estudiamos también en funciones una propiedad muy importante, que era la continuidad de una función, ¿sí? Y habíamos visto cuándo una función era continua en un punto, porque la continuidad era una propiedad puntual. Y habíamos dicho que una función era continua en un punto si cumplía con 3 condiciones. Bueno, que exista la función en el punto, exista el límite en el entorno reducido del punto, y si ambos existen debían ser iguales. Es decir, el valor de la función en el punto era igual al valor de su límite en el entorno reducido del punto. Esa es la condición para que una función sea continua en un punto. Vamos a vincular esta propiedad ahora con la derivabilidad, es decir, con la derivación de la función en un punto. Y ahora yo les hago una pregunta desde el punto de vista intuitivo para ustedes, de acuerdo al concepto que hemos visto. ¿Qué les parece? Si una función, supónganse, tengo un punto cualquiera que pertenece al dominio de la función, de una función cualquiera. Este es un punto del dominio de la función que estoy estudiando. Y yo digo que la función f de x es derivable en x sub 0. Pregunto, ¿será continua Sí, profe. en Sí, x sub profe. 0? ¿Será continua en x sub 0? Sí. Bueno, ya pregunto. Y ahora al revés. Ahora digo, f de x es continua en x sub 0. Pregunto, ¿será derivable también en x sub 0?
Se da siempre las dos situaciones, fíjense qué se implica. Acá me dijeron que sí, anoto. O por lo menos el que me contestó. Esto de abajo. Ahora, primero analicé la derivabilidad y en función de ello me pregunté si era continua en el punto. Me dijeron que sí. Ahora analizo primero la continuidad y veo que es continua. ¿Siempre será derivable también en x sub 0? No, profe. No, profe. Perfecto. Esto no se da siempre. Correcto. Correcta las dos respuestas. La derivabilidad siempre implica continuidad. ¿Qué significa eso? Que toda función derivable en un punto siempre es continua en un punto. Siempre. Mientras que una función que sea continua en un punto no me garantiza que sea derivable en el punto. Por lo tanto, la derivabilidad siempre garantiza continuidad. Lo recíproco no siempre es cierto. Y ya vamos a demostrar lo que estoy diciendo. Por lo tanto, entonces, por eso escribí de esta manera. No puedo colocar el sí solo sí. Porque esto sí es cierto, pero esto no siempre es cierto. No siempre es verdad. Conclusión, la derivabilidad es una propiedad mucho más fuerte que la continuidad de una función. Porque la derivabilidad siempre garantiza la continuidad, no lo recíproco. La continuidad no me garantiza la derivabilidad. Y vamos a demostrar esto a través de un teorema y lo que se llama su recíproco, lo que dijimos antes. Entonces, vamos a demostrar primero que la derivabilidad siempre me garantiza la continuidad de la función en un punto. Entonces, ¿qué dice el teorema? Es muy fácil para demostrar. El teorema dice, si una función f de x es derivable en un punto x sub 0 que pertenece a su dominio, entonces dicha función es continua en el punto x sub 0. ¿Cómo demostramos esto? Muy fácil. Esto es lo que dice el teorema. Por lo tanto, la hipótesis, si hablamos de un teorema, la hipótesis es que tengo una función f de x y un punto x sub 0 que pertenece al dominio. Esa es nuestra hipótesis. Parto de una función y tengo un punto que pertenece al dominio de la función. ¿Cuál es mi tesis? Lo que quiero demostrar. Existe f' de x sub 0. Existe quiere decir que la función es derivable en el punto. Entonces, f de x es continua en x sub 0. Pero ¿cómo escribo esto en símbolo? Eso ya lo demostramos cuando vimos continuidad desde el punto de vista del concepto de límite. Habíamos escrito esto. Esas tres condiciones de continuidad se podían simplificar en una sola, diciendo que f de x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Aquí están escritas las tres propiedades de continuidad. Existe la función en el punto, existe el límite de la función en el entorno reducido del punto y ambos valores deberían ser iguales. Por lo tanto, este es el concepto de continuidad escrito desde el punto de vista del límite. Esto es lo que tengo que demostrar. Si existe la derivada, la función es continua. En el punto, obviamente, x sub 0. Muy bien, esto es lo que tengo que demostrar. Más que fácil para demostrar esto. Tengo que borrar esto para poder demostrarlo. Entonces ahora voy a demostrar. ¿Cómo demostramos? Fíjense que voy a tomar ahora, ya sé que la función es derivable en el punto x sub 0, porque esa es la hipótesis, parto de que existe la derivada de la función en ese punto. Entonces voy a tomar otro x que pertenece al dominio de la función, otro x
Y obviamente ese x es distinto de x sub 0. Porque ya sé que en x sub 0 la función es derivable. De eso parto. Entonces tomo otro x cualquiera, las condiciones obviamente deben pertenecer al dominio de la función. Muy bien. Fíjense que si este x pertenece a la función, evidentemente existe el valor de la función en ese punto. Y además existe la función en x sub 0, porque justamente en ese punto es derivable. Por lo tanto, si existe la función en ambos, existe la diferencia entre ambos valores, y esa diferencia entre ambos valores de función es distinto de 0, porque estos dos valores son distintos. Por lo tanto, existen estos dos valores y esa resta, esa diferencia, repito, es distinta de 0 porque x y x sub 0 son valores distintos. Por lo tanto, tienen que ser distintos estos valores y esa resta es distinta de 0. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Si yo a esta resta o esta diferencia multiplico y divido por una misma expresión, la expresión no está alterada. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esa diferencia la voy a multiplicar y dividir por la diferencia de abscisas entre estos dos valores. Y repito lo que dije hoy. Como estos valores son distintos, esa diferencia es distinta de 0. Porque estos valores son diferentes. Por lo tanto, esta resta existe y es distinta de 0. Entonces, fíjense que la expresión dada no está alterada porque multipliqué y dividí por lo mismo. Si yo simplifico, me queda exactamente lo que tengo aquí. Esto que escribí de esta manera, como esto es un producto, lo puedo escribir también de la siguiente manera. A este primer término lo coloco sobre este denominador por x menos x sub 0. Fíjense que en un producto de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Acá lo único que hice es que en lugar de que el denominador 1 esté debajo de este, coloqué aquí. Por lo tanto, es exactamente escrito de otra manera. ¿Por qué hago esto? Es para que ustedes entiendan después cuando apliquemos ahora un concepto de límite. Simplemente por eso. Muy bien. Digo entonces, fíjense, esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto, porque simplemente son igualdades que están escritas de distinta manera, pero son todos miembros, por eso mantuvimos la igualdad. Por lo tanto, por propiedad transitiva, repito, esto es igual a esto igual a esto, lo primero es igual a lo tercero. Por lo tanto, f de x menos f de x sub 0 es igual entonces a f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 por x menos x sub 0. Muy bien. Voy a aplicar límite ahora. Si yo al primer miembro de la igualdad le aplico límite para que la igualdad no se altere, tengo que aplicar a la segunda. El límite cuando x tiende a x sub 0. Entonces, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 igual entonces, y fíjense que acá tengo un producto, vamos a hacer un poquito más rápido ya. Si yo aplico límite a toda esta expresión, tengo el límite de un producto. Ustedes saben que el límite es distributivo respecto al producto, por lo tanto le puedo aplicar límite a este factor y a este otro factor. Entonces, si lo aplico, me va a quedar límite cuando x tiende a x sub 0 de ese cociente por el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0. Propiedad del límite. Muy bien. Voy a analizar ahora estos límites. Este que tengo acá, lo voy a dejar como usted y analizar los límites que tengo a la derecha. Por lo tanto, entonces, en el primer miembro me queda exactamente lo mismo. Y ahora voy a analizar los límites que tengo a la derecha. Esto que tengo acá, ¿qué es? Ya hemos visto. Por definición, ¿qué es eso? Es el primer límite de ese cociente. La derivada. La derivada de la función en el punto x sub 0, el primer concepto que hemos visto. Derivada de la función en el punto x sub 0, correcto. Por lo tanto, esto no es otra cosa que f' en x sub 0.
el concepto de derivada de la función en el punto. Eso existe, porque de eso partimos. ¿Y este límite cuánto vale? ¿Cuánto vale ese límite? X. 0. 0. ¿Por qué x tiende a x sub 0? Si yo reemplazo x por x sub 0, me queda x sub 0 menos x sub 0 es 0. Conclusión. Cualquier expresión multiplicado por 0 me está dando 0. Por lo tanto, a la derecha de esta igualdad, el resultado es 0. Entonces, si escribo nuevamente, ustedes siguen abajo, yo tengo que borrar por la longitud de mi pizarrón, nada más. Si miro entonces, vemos que el límite, cuando x tendría a x sub 0, de la diferencia de f de x menos f de x sub 0, es igual a 0. Cualquier expresión por 0 es 0. Perfecto, eso es igual a 0, pero qué sencillo que es lo que me quedó aquí ahora. Fíjense que en el miembro derecho, si miro, tengo el límite de una resta. Y ustedes saben, por propiedad límite, que el límite es distributivo respecto a la resta. Entonces, si aplico propiedad distributiva, me queda el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, menos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0. Igual a 0. Pero si yo miro, fíjense, esto que está aquí restando pasaría al otro miembro sumando y me queda límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0. Pero si yo miro, esto pasó sumando y obviamente 0 más, me queda lo mismo. Si yo miro, ¿cuánto vale este límite? ¿Cuánto vale ese límite? La función de x sub 0. Vale f de x sub 0. ¿Por qué? Porque esto es un número. Y por propiedad del límite, esto es una constante. Y el límite de una constante es la constante. Esto es el valor de la función en el punto x sub 0. Esto es un número. Por lo tanto, esto es el límite de una constante. Y el límite de una constante es la constante. Conclusión. Llegamos a que el límite en el entorno reducido del punto x sub 0 de la función es igual al valor de la función en el punto. Se cumple la definición de continuidad. Partimos de que la función era derivable en el punto x sub 0, existía, y demostramos que también es continua en el punto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Bien. Por lo tanto, hemos visto que toda función continua entonces es derivable. No va a ocurrir lo mismo, repito, si es continua, no implica que sea derivable. Eso ya lo vamos a ver mañana, porque ya es la hora, le dije a los profes prácticos, iba a terminar menos cuarto, ya son menos 5, ¿sí? Así que nos vemos mañana, chicos, 16:30, ¿sí? Por el mismo link, y yo voy a colocar ahora una comunicación de manera que todos estén enterados. Envío el mensaje a través de la plataforma de UNE Virtual. ¿Está? Así que les va a llegar también a ustedes el correo de la clase. Bien, chicos, nos vemos mañana. No, Chao, chao. profe, mañana. Chao, profe.